Hechos, capítulo 20, versículo 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La despedida de un ministro es el título del mensaje en esta noche. Este pasaje del libro de los Hechos tiene que ver obviamente con el apóstol Pablo, como dice aquí al final. Tiene que ver con todo un camino, un recorrido que él hizo de evangelización, de predicación. Particularmente en esta ciudad donde él se despide, que se llama Mileto, hace llamar a hermanos, a obispos, ancianos, a los pastores, al liderazgo de la iglesia de Éfeso, que estaba a unos 48 kilómetros. Es decir, él, como va camino ya a Jerusalén, acuérdense que por otras cartas él tenía que llevar los donativos, ofrendas de los hermanos, quería estar allá en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés. Así es que él va hacia allá y como no tiene mucho tiempo, saben que las comunicaciones, quiero decir, la vía marítima no es como hoy, ¿cierto? Más rápido, dependían exclusivamente de los vientos, de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. Él no tiene tanto tiempo como para regresar, está medio apurado. Pero aún en el apuro de Pablo, por poder llevar esos donativos que los hermanos de distintas iglesias habían enviado para allá, se hace el tiempo, mis hermanos, para seguir hablando y amonestando acerca de la palabra del Señor. Sin duda, Pablo, luego del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento es el ejemplo más importante que tenemos, no es ninguna novedad de esto. Pero en ese contexto histórico,
se encuentra justamente este episodio. Entonces, la despedida de un ministro, vamos a ver por lo menos 4 aspectos. El primero va a ser el repaso de su ministerio. Pablo se está yendo, él sabe, por testimonio del Espíritu Santo, por personas que Dios va usando a través de su recorrida de regreso a Jerusalén, él sabe que no va a volver a ver a estos hermanos. Él lo sabe. Por eso termina allí todos al final, como leímos recién, lloran, se abrazan, ¿cierto? Le besan. Y la tristeza que le da no es tanto la recomendación por las cosas que van a pasar, sino, fíjense el tremendo amor de que no le iban a ver. Porque los versículos finales lo que nos dejan ver justamente es eso. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. ¿Cuál? ¿La de los lobos rapaces? ¿La de las cosas que iban a pasar? No. De que no verían más su rostro. Es el amor, es el cariño que le tenían estos hermanos a este misionero, a este apóstol, a este hombre de Dios. Y esas son las palabras que, a ellos le causa esta pena, ¿cierto? ¿No? Entonces Pablo comienza en primer lugar con un repaso de su ministerio, versículos 17 al 21. Pablo era el padre espiritual de esta congregación. Los hermanos de Éfeso, recuerden que están en otra ciudad, en Mileto. Éfeso queda a 48 kilómetros. En Éfeso Pablo había estado 2 años y medio, prácticamente 3 años enseñando la palabra. Allí lo primero que él se encuentra cuando llega a Éfeso es a un grupo de discípulos de Juan. ¿No? Esto lo cuenta el capítulo 19, el capítulo anterior. Y dice que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ni tenían ni idea que había Espíritu Santo. Él resulta que los bautiza en el nombre del Señor, es decir, el bautismo en agua. Pablo bautizó, aunque él en otros pasajes dice, no me llamó el Señor a bautizar, le dice a los corintios, pero sin duda Pablo bautizó a varias personas. Bautizó en Corinto, no a muchos, dice él, pero a estas personas, a esos 12 ex discípulos de Juan el Bautista, él los bautiza y después dice que oró por ellos, les impuso las manos y recibieron del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el capítulo 19. Es decir, que la iglesia en Éfeso nació a través del ministerio de el apóstol Pablo. Más adelante vamos a ver que Timoteo fue también principal asesor, ¿cierto?, allí en Éfeso. Vamos a ver también que en algún momento llegó a estar bajo la jurisdicción de Juan. Por eso en el Apocalipsis él describe a la iglesia allí en Éfeso. ¿Sí? Así es que Éfeso, fíjense, nació por el ministerio de Pablo, pasó por el ministerio de Timoteo y terminó en el ministerio de Juan. Es decir, los hombres van pasando, pero la obra del Señor permanece. Porque la obra es de Dios y la obra excede a los hombres. Y este es un tremendo ejemplo que nosotros tenemos acá. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Como pusimos el año pasado un eslogan acá, un cartel, una frase, nosotros hemos entrado en sus labores. La mies es de Dios, las almas son de Dios y nosotros hemos entrado en la labor de Dios. Lo que otros sembraron, lo que otros labraron, hoy nosotros comenzamos a cosechar. Lo que se ha hecho aquí en estos 15 años no fue simplemente lo que nosotros hicimos, fue también lo que otras iglesias predicaron en el barrio. Allí donde estamos en 1810, que si Dios lo permite la semana que viene inauguramos, muchas veces hemos visto en estos años ya que llevamos trabajando allí, como hermanos de otra congregación se paran justo en esa esquina y predican la palabra. Y ellos han estado sembrando juntamente con nosotros. Y tal vez algunos vecinos vengan, como así esperamos, a esta congregación a la que se está por inaugurar. Pero también eso será el producto y el fruto de aquellos que estuvieron en esa esquina predicando, de aquellos que llevaron un tratado, de aquellos que golpearon puertas, de aquellos que recorrieron las calles. Nuestros hermanos se paran ahí en la esquina, cantan himnos, abren su himnario, cantan himnos y predican la palabra del Señor. La obra de Dios excede a los hombres. La obra de Dios está más allá, mis hermanos, de los hombres. Pablo era el padre espiritual de esta congregación. Como dijimos recién, él había hecho una labor importante, había estado allí en esta misma ciudad. Acuérdense que se abrió el primer
seminario teológico. La primera escuela bíblica teológica se abrió en Éfeso, en la escuela de un tal Tirano, ¿se acuerdan? Como Pablo ya no tenía cabida en las sinagogas porque los judíos lo corrían y no le daban espacio, él se fue a un lugar que le prestaron, una casa donde se daban enseñanzas, y se abrió un lugar, un espacio allí donde Pablo podía dar clase bíblica. Esa es el primer escuela, instituto bíblico, se abrió allí en Éfeso. Éfeso tiene una importancia tremenda. Me acuerdo que este año, cuando se inauguró allí en Laja el Salón de Estudios Bíblicos de la iglesia justamente de Laja, pude compartir esas palabras. Como Pablo en Éfeso pudo abrir lo que llamaríamos el primer instituto bíblico. Allí fue abierto. En un salón que no era, digamos, un templo como hoy llamaríamos, sino simplemente era un salón de estudios. Y allá justamente en Laja se inauguró el Salón de Estudios Bíblicos y tuve la bendición de estar allí cortando las cintas y estar predicando la palabra allí todo un fin de semana, ¿no? Perdón. Todo esto pasó allí en Éfeso. Perdón, en Éfeso, pero esta reunión se hace en Mileto, a 48 kilómetros. Allí donde Pablo estaba más cerca del barco que lo llevaría, por supuesto, para Jerusalén. Él hace llamar a los ancianos, y dice aquí en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. La palabra allí ancianos es la palabra griega presbíteros. Presbíteros. Son aquellas personas que Dios ha capacitado y ha seleccionado y ha llamado para hacer una tarea de dirigencia, o como a veces se los llama, de obispos, de personas que están para sobrever, para ayudar, para colaborar, para velar por el rebaño. Le llamaríamos también pastores, porque más adelante va a decir que los puso sobre el rebaño, es decir, son efectivamente pastores. Entonces hace llamar a los ancianos, es decir, a los presbíteros, obispos o pastores, para que vengan. Y en este repaso de su ministerio, Pablo le va a hablar del propio ejemplo que él tiene. Dice, yo estuve todo este tiempo, les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, 3 años casi prácticamente, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor. Es decir, que si algo debe caracterizar a un hombre de Dios es el servicio. Dijo el Señor Jesucristo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Hermanos, la palabra ministerio hoy está bastardeada en muchísimos lugares. Y se piensa que el ministerio es un lugar de importancia y de privilegio, cuando el ministerio es un lugar de servicio. La palabra ministerio no tiene otro significado sino ese, servicio. Y Pablo dice, desde el primer día hasta hoy, ustedes saben, es decir, Pablo confiaba en el testimonio, ellos lo habían visto. Pablo no corría el riesgo de decir, no, Pablo, la verdad no te vimos nunca. La verdad, Pablo, mirá, nosotros veníamos a trabajar y vos no estabas, nosotros estábamos en la oración y vos no venías, nosotros andábamos predicando y vos no nos acompañaste nunca. La verdad que la casa de Tirano en realidad venía Timoteo a dar clases y vos, no sé, andabas quién sabe dónde. No. Todos los hermanos sabían, y lo vemos en el versículo final, como todos lloraron porque no lo iban a ver más. Pablo había estado con ellos, Pablo había sido un tremendo ejemplo. Insisto, luego del Señor Jesucristo, yo en mi opinión, puede usted no estar de acuerdo si gusta, pero en mi opinión, luego del Señor Jesucristo es el ejemplo más sobresaliente que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esta iglesia se había criado a los pies de Pablo. Y Pablo dice, ustedes me vieron desde el primer día. Como yo he tenido una actitud de servicio, hermanos, en la obra del Señor estamos para servir, no estamos para servirnos. Hermanos músicos, estamos para servir, no para servirnos. Hermanos de la escuela dominical, estamos para servir, no para servirnos. Hermanos que les toca predicar o coordinar o la actividad que sea, estamos para servir, no para servirnos. El liderazgo no está para mandar, el liderazgo está para educar con el ejemplo,
para guiar, para conducir, no para decir, hagan, que yo desde mi casa en el Espíritu los acompaño. No, no es esto lo que hizo Pablo. Y él confía en el testimonio de la iglesia. Y él les dice, ustedes lo saben. Con mi ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de Pablo? Dice, yo he estado sirviendo desde el primer día. Es decir, si había una característica en Pablo es que era una persona de servicio. ¿Qué destacaríamos nosotros? La enseñanza, la doctrina. Sin embargo, él dice, yo he estado sirviendo. Porque se puede servir de miles de maneras. Pablo, por supuesto que enseñaba, por supuesto que tenía doctrina. Pero la gente lo veía sirviendo. La gente lo veía activo, los hermanos sabían y veían en esa persona una persona activa y colaboradora en la obra del Señor. Ahora él dice, fíjense, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. Yo no serví al ojo, yo no serví para quedar bien con Timoteo o con Apolos cuando pasó por acá o con el liderazgo de la iglesia. Yo serví al Señor. Y eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que servir al Señor, no a los hombres. Cuando usted sirve al hombre, usted se va a ver defraudado, o por el hombre, o porque usted no recibe lo que esperaba del hombre. Tal vez nadie le prometió nada, pero como usted tenía expectativas en la persona, se equivocó y se sintió defraudado. Porque nuestro servicio no es al hombre. Hermanos, yo no estoy aquí ni he estado aquí en estos 15 años en esta iglesia local sirviendo al directorio de la IEPI. No he estado haciendo eso. El directorio de la IEPI está a 1.300 kilómetros de este lugar. Es decir, ¿qué sabe el pastor presidente de la IEPI? ¿Qué hice yo hoy en día? Y ayer, y la semana pasada, y el último mes, y el último año. Hasta si usted me permite, entre comillas, lo voy a decir, una queja. La última vez que yo recibí un llamado del pastor presidente, creo que fue en 1984, por allá, más o menos, estoy exagerando, ¿cierto? Quiero decir que no estamos sirviendo por quién me ve, quién no me ve, si me reconocieron, no me reconocieron, si me llamaron. Hoy hay WhatsApp, hay Internet, hay Skype, hay Facebook, hay la red social que usted quiera. Si quiere inventamos una. Pero no recibimos comunicación. Y esto no es una queja. ¿Sabe por qué no significa una queja? Porque no estoy sirviendo al hombre. Porque el hombre de Dios no debe servir al hombre. Ni siquiera estamos sirviendo a una institución. Hay algo más importante que una institución. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. A Él le estamos sirviendo y Él es el que va a recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es importante, mis hermanos, tener estas cosas bien claras. Mi hermana, usted que está en las Dorcas en este momento, ya sea al frente o acompañando a las Dorcas, fíjese a quién le está sirviendo. Si usted le está sirviendo a la líder o a la jefa de Dorcas, se está equivocando. Y usted va a ser defraudada, no por la hermana, no porque la hermana tenga un defecto, sino porque su objetivo, su mira, sus ojos puestos están equivocados. Si usted va a servir aquí por los pastores, los que están o los que vendrán, usted está equivocado. Yo quiero decírselo en el amor del Señor. Está equivocado porque usted y yo debemos servir al Señor, que es el único digno de alabanza y de mi servicio. Mira, hay personas que han dejado de servir al Señor. Yo les preguntaría, ¿el Señor de ellos es digno de que le sirvan? El mío sí. Por eso le estoy sirviendo, sea cual sea la circunstancia. Hemos estado enfermos, hemos estado con salud. En el caso de Pablo, peor. Yo no me voy a comparar con Pablo, desde luego. Pablo fue apedreado, fue perseguido, fue dejado casi muerto, arrastrado hasta afuera de la ciudad como una escoria, como una bolsa de basura, y lo dejaron pensando que estaba muerto si no le daban un poco más de pedradas todavía. Fue en otra ciudad, por supuesto, ¿cierto? Es decir, expuso su vida a azotes y a cuánta cosa, mis hermanos. Sin embargo, porque él era consciente de que su Señor valía la pena de que él le sirviera, él continuaba sirviendo sea cual sea la circunstancia.
Hermanos, estamos en un tiempo donde la gente no evalúa estas cosas. Estamos en un tiempo donde la comodidad, el que me mimen, me apapachen, me abracen, me quieran, me mimen, me lleven en brazos, se ha convertido en el común denominador de los creyentes. Pero ellos no entienden, no han comprendido todavía que si su Dios es el Dios eterno, el todopoderoso, Él es digno de que le sirvan. Entonces deberían estarle sirviendo. Hemos creído, mis hermanos, que Él es digno. Él es digno de mi adoración. Él es digno de mi servicio. Él es digno de mi entrega. Él es digno que me quebrante a sus pies y diga: Jesucristo, tú eres el Señor. Aquí está mi vida para servirte. No podemos esperar, mis hermanos, servir al Señor cuando las circunstancias solamente son favorables a nosotros y a nuestros egos y a nuestras pretensiones. Si me dan el púlpito, le sirvo. En estos 15 años han pasado personas aquí que no han tenido oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la única oportunidad que querían era la oportunidad para su ego. Hubieron personas en este lugar en estos 15 años donde lo único que querían era el púlpito. No querían servir. No querían servir. Y perdieron ellos la oportunidad. Porque el Señor siempre nos da oportunidad. Mire, cuando uno realmente quiere servir al Señor, hay tanto campo para servir al Señor. Yo me acuerdo, fue el año pasado, allá en Chile, en la convención de jóvenes, el año pasado, sí. Se me acerca un joven después de la predicación que pude hacer en esa ocasión y me dice: Pastor Mauricio, en mi iglesia no me dan la oportunidad a mí de predicar. Y yo siento que el Señor me ha llamado a la predicación, pero en mi iglesia no me dan la oportunidad de la predicación. Y yo le dije: te estás peleando por un pedazo de madera cuando el Señor te puso el mundo por delante como púlpito. ¿Realmente el Señor te llamó a servirle? ¿Y quién te impide predicar? ¿Quién? Es que, no, tú quieres ese lugar. No quieres servir al Señor, tú amas ese lugar. Y ahí está la diferencia. Cuando uno realmente quiere servir al Señor, mis hermanos, no hay motivos, no hay nadie ¿quién me puede impedir a mí servir al Señor? ¿Quién le puede a usted impedir servir al Señor? Nadie. Porque donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Dios cierra, por supuesto, nadie va a abrir. Y Pablo les dice aquí, les dice a los hermanos: yo he estado sirviendo, ahora lo he hecho humildemente, no solamente humildemente, sino también que lo he hecho con lágrimas. Algunos quieren servir solamente, insisto, cuando las cosas les sonríen, cuando las cosas van bien, cuando la iglesia está llena. Pastor, deme el culto dominical cuando viene más gente. No, hermanos. Cuando vienen dos también hay que venir a predicar y también hay que venir a orar. Y hay que estar los martes en la oración, cuando somos 4, cuando somos 5, cuando somos 2, cuando somos 3. Pablo dice: lo he hecho humildemente, es decir, yo no he buscado mi gloria. Esa es la idea de Pablo. Yo no he buscado que me reconozcan ni como maestro, ni como apóstol, ni como profeta. Yo no he buscado mi gloria. Yo he estado sirviendo, yo he sido uno más de los que sirven, de los que se ponen, podríamos decir como en Chile, los bototos, de los que se ponen los guantes, el casco y se ponen a trabajar, sea cual sea la circunstancia. Pues esta es la labor de un siervo del Señor y no otra. No puede ser otra. No debe ser otra. Y dice con lágrimas. Ahora, ¿quiénes son los que le causaron lágrimas? Dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Es decir, los enemigos del evangelio le estaban dando lágrimas y le estaban dando problemas. Y son los que lo perseguían y los acusaban. Gloria al Señor que no eran sus propios hermanos. Qué bueno, qué alivio es esto, ¿no? Qué aliento también para el alma.
que aunque hay dificultades y aunque hay gente que siempre dice nunca va a faltar, cuando usted sirve al Señor, cuando Pastor Daniel servís al Señor, nunca va a faltar el que diga, y un día el Señor te va a permitir cambiar el percherón, el auto, ¿no? Porque los que están por internet van a decir que es el percherón, un caballo, no, el auto, porque vos así bautizaste a tu auto, pastor. Y cuando cambies el percherón no va a faltar el impío, porque esta era la acechanza de los judíos, los enemigos de la cruz de Cristo. No va a faltar el impío que diga, con la plata que le saca a la gente de la iglesia. No va a faltar. Porque ¿qué se supone? Que debes andar como un mendigo, que debes andar en la miseria, que debes andar en la extrema y paupérrima necesidad. Y el otro va a decir, algo habrá hecho. Nunca va a conformar a la gente. Por algo estará así, dirá el otro. Nunca se va a conformar a la gente. Pablo, con lo tremendo hombre de Dios que era, sin embargo, dice, me han sacado tantas lágrimas, tanto dolor, tanto llanto que me han causado. ¿Pero quiénes? Los enemigos de la cruz de Cristo, mis hermanos. Esos son los que te sacan canas verdes. Esos son los que te difaman. Esos son los que te insultan. Esos son los que cuando vos comprás tu casa, dice el otro, con la plata de la iglesia. Esos son los que hablan esas cosas. Y Pablo aquí dice, lo he hecho humildemente, yo no busqué mi gloria. Lo he hecho con lágrimas, pero estas lágrimas me las han causado los enemigos de la cruz de Cristo. No me lo causaron mis hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor cuando podemos hallar hermanos también que son aliento, que son como Aarón, que son como Ur, que te levantan los brazos, que te dan un ánimo, que te dan una palabra de aliento. Y no siempre que te están pidiendo, ¿no? Como en el proverbio, dame, 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 dame. La insaciable sanguijuela, dame, 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 dame. Hay un proverbio que habla de eso. Algún hermano me mira diciendo, ¿de qué estás pensando? No, es un proverbio que habla de la sanguijuela que no se sacia nunca y está, dame, 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 dame. No. Pablo va a decir aquí, va a recordar, es más bienaventurado dar que recibir. Yo lo quiero decir a mis hermanos presentes y a los ausentes, que es necesario que usted dé. Y si usted piensa que estoy hablando de dinero exclusivamente, no. Sería muy corto ese pensamiento. Es dar comprensión. ¿Sabe que los pastores se equivocan también? ¿Saben que a veces se desaniman también? ¿Saben que están cansados a veces? Yo muchas veces he pensado en la historia de Moisés. La Biblia dice, Dios dice, porque la Biblia es palabra de Dios, dice que no había varón con mayor mansedumbre, es decir, dominio propio. La palabra que utiliza la Biblia es mansedumbre, es decir, dominio propio. No había hombre de mayor dominio propio sobre la tierra que Moisés, pero el pueblo lo sacó de quicio. Lo cansó. Es decir, yo a veces digo, mal de mucho consuelo de tonto, dice un proverbio, ¿no? Pero yo digo, si a Moisés le pasó, bueno, a uno también le puede pasar. Y obviamente, sí, a veces se cansa. Al hermano que siempre le toca limpiar, se cansa. Por eso no hay que abusarse de los hermanos que siempre le toca limpiar. Otro lo hará, pero ese otro también se cansa. Por eso es necesario que cada uno sirvamos al Señor, no al que tengo enfrente, no al que circunstancialmente el Señor ha permitido que esté dirigiendo la iglesia. Mire, el mundo siempre va a aborrecer a un hombre o a una mujer que sirve a Dios. Siempre, siempre. Esto es así. Ahora Pablo dice, no solamente me han pasado lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, dice, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dedicó todo el tiempo, ¿sabe qué? A enseñar en público y en privado. Porque esta es la labor de un siervo de Dios. Pablo está repasando aquí su ministerio.
Él era su padre espiritual, él hizo llamar a los ancianos, él les dijo y les recordó que él había estado sirviendo, lo había hecho con humildad, es decir, no buscando su propia gloria, lo había hecho por lágrimas que otros le habían causado los enemigos de la cruz de Cristo. Pero él dice, todo este tiempo, aunque ha estado en las buenas y en las malas, yo les he enseñado la palabra en público y en privado. Lo he hecho. Y Pablo podía decir esto, y yo me alegro y me glorío en el Señor, de que aquí también como pastor yo les puedo decir que en público y en privado he estado enseñando la palabra. 15 años de enseñanza de la palabra de Dios. Se ha hecho, se ha servido. Y hemos tenido estudios bíblicos con 2 personas. Y hemos tenido estudios bíblicos cuando hay visita. Hay un montón, qué lindos son esos estudios bíblicos. Pero se ha hecho la tarea. Porque dice Pablo, le dice a Timoteo que el requisito de los siervos del Señor es apto para enseñar, sufrido, que con paciencia corrija a los que contradicen, porque siempre va a haber gente que contradice. Siempre lo va a haber. En cualquier parte, eso no es novedad. Es parte de la vida cristiana. Pero tiene que estar allí dispuesto a la enseñanza. Tiene que estar dispuesto, aquí dice en público y en privado. Ahora, ¿cuál era el tema de él? Porque aquí está hablando de en público y en privado, dice, está refiriéndose a aquellos que contradecían o aquellos que están acercándose al Evangelio. Dice él, ¿cuál era el tema de su predicación? Lo dice aquí, testificando a judíos y a gentiles, es decir, no a los hermanos. Él está predicando, él está llevando el Evangelio. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 temas tenía Pablo para el no creyente. Primero, arrepiéntete. Segundo, cree en el Señor Jesucristo. Como alguien dijo, lo peor que podemos hacer es darle teología a un impío, porque está añadiendo condenación. Primero, no lo entiende, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Segundo, está añadiendo condenación. Pablo dice, para los de afuera, yo tengo solamente 2 objetivos en mi diagrama de predicación, digamos, en mis apuntes. Tengo 2 temas nada más. 1, el arrepentimiento. 2, la fe en el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje, mis hermanos, para los de afuera. Ese es el mensaje que tiene que haber y que ha habido y que tiene que seguir estando en esta iglesia. Para los de afuera, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ese es el único mensaje. Ahora, para los judíos, obviamente que la cruz de Cristo, el arrepentimiento era tropezadero, y para los griegos, locura. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que opinen otros. La iglesia para los de afuera tiene este mensaje: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ese es todo el mensaje que tiene que transmitir la iglesia, puertas para afuera. Pero en segundo lugar, mis hermanos, Pablo no solamente hace un repaso de su ministerio, sino que habla de los sufrimientos en el ministerio. Versículos 22 al 25. Él dice: ahora aquí, versículo 22, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Señor amado. ¿Qué te espera, Pablo? Prisiones y tribulaciones. Y Pablo llega a otra ciudad y el Señor levanta allí a alguien con una palabra profética y le dice: Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. Y vamos a otra ciudad y estamos en el culto y Pablo enseñó, Pablo predicó y el Señor usa a otra persona allá. Y le dice: Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué ánimo que me están dando?, diría Pablo. No me apoyen tanto. Sin embargo, mire lo que dice. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi vida no es importante, dice Pablo. Lo importante es llegar al final con gozo. No es cuán rápido uno corre en esta vida. No es cuántos templos construimos. No es cuánta gente acaparamos alrededor nuestro. No es cuántos diezmos se recaudan a fin de mes. Lo importante es que hagamos la obra que el Señor nos llamó a hacer, dice Pablo.
Yo quiero dar testimonio del evangelio de la gracia, el evangelio de la gratuidad, del favor y de la bendición de Dios. Pero quiero llegar hasta el final con gozo. Y le va a decir a Timoteo allá en segunda carta: he acabado la carrera, he guardado la fe. Él terminó en una prisión, pero el gozo seguía intacto. Eso va a ser más adelante, ¿cierto? No en esta ocasión, por supuesto. Pero él dice: ligado en espíritu voy a Jerusalén. Esa era su meta, digamos, terrenal, humana. Nosotros también tenemos metas terrenales humanas. Por supuesto, tenemos que tenerla, tenemos que tener planes y objetivos en el Señor. Esta iglesia local tiene que tener planes y objetivos, digamos, terrenales. Estamos con temas de personería jurídica y otras cosas más. Claro que hay que tener metas y objetivos, y así tantos proyectos internos que la iglesia realiza, como allí esta nueva que se va a hacer, también tenemos metas y objetivos. Claro que hay que tenerlos. Hay gente que malinterpreta la venida del Señor. ¿Creemos en la venida del Señor? Sí, amén. Esperamos la venida, por supuesto, nuestra esperanza. Pero eso se hace, la espera es sirviendo, no cruzado de brazos. Los hermanos de Tesalónica entendieron mal el regreso del Señor y ya nadie trabajaba, nadie servía, porque el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. No hagamos nada porque viene pronto. Y se la pasaban de casa en casa: es que viene pronto. ¿Para qué voy a buscar trabajo si viene pronto? ¿Para qué voy a ir al culto si viene pronto? No, mis hermanos. La espera es en el servicio. Es trabajando para la obra del Señor. Me hacían una pregunta estos días. El día de nuestro final, ¿qué nos gustaría estar haciendo? Alguno dice: bueno, me gustaría estar, no sé, durmiendo. Otro: no me gustaría un accidente. Tendría que ser rápido. Yo espero que me haya sirviendo. Como sea, pero sirviendo. En el área que sea, pero sirviendo. Y con gozo. Así Pablo esperaba su final. El Espíritu Santo le estaba dando testimonio: mirá, lo que viene por delante es malo para tu vida. Gloria al Señor, que nosotros, hablando del tiempo allá futuro, cuando nos encontremos con el Señor, no es la Jerusalén allá llena de caos y de judíos que quieren apedrearnos y nos esperan tribulaciones. No, Él nos libra de la tribulación que viene sobre este mundo y nos espera la gloria venidera, mis hermanos. Porque nos vamos caminando a aquella Canaán, vamos a la celestial. O sea que en términos espirituales nos espera la gloria, como Pablo va a decir en otra ocasión. Estar con Cristo es mucho mejor. Ausente del cuerpo, pero presente para el Señor. Estoy ligado en espíritu, voy a Jerusalén, nosotros también, pero a la celestial. Aunque aquí abajo tengamos metas y cosas que tienen que ver con lo terreno, claro que sí. A Pablo le esperaban prisiones y tribulaciones, porque los que quieren vivir piadosamente también padecerán persecución, mis hermanos. No esperemos que todo nos sonría. ¿Quiere usted vivir piadosamente? ¿Quiere vivir en la piedad y en el temor de Dios, sí o no? Sepa que va a tener persecución. Porque es necesario. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No hay otra alternativa para el peregrino en este tiempo. No hay otro camino, no hay otra chance. Como alguien dijo, cuando el evangelio se vuelve popular, no es evangelio. ¿Quién quiere ir por un camino de tribulación y angustia en una vida piadosa? Levante su mano. Nadie quiere. Haga una campaña donde usted prometa tribulación y angustia para el que viva piadosamente. ¿Cuántos pasan al frente? Pero si dice sanidad y milagro y ven a ser próspero y rico, está lleno. Pero cuando el evangelio se vuelve popular, mis hermanos, ya no es evangelio. Y no hemos predicado, gloria al Señor, ese falso evangelio en este lugar. Nunca. Y el Señor libre a esta iglesia de infiltrarse o deslizarse o ir por este resbaladero, mis hermanos, de condenación. Porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La vida no le sonreirá. El mundo no lo abrazará, no lo aplaudirá, lo detestará. Porque si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿cuánto más en nosotros, mis hermanos? Pero eso no es el evangelio que se predica en otros lados. Conservemos el evangelio puro, mis hermanos. El evangelio de la palabra del Señor.
Pablo dice, esas cosas hay. Yo vivo en piedad, vivo en honestidad, vivo delante del Señor. Ustedes dan testimonio de cuál ha sido mi conducta. Sin embargo, ¿qué me esperan? Más tribulaciones. Problemas. Y hay gente que busca iglesias sin problemas. No han entendido nada. Y hay gente que busca iglesias donde todo sonría y están con ese cuento, esa cenicienta en la cabeza y el príncipe azul, donde todo es, y fueron felices para siempre en esa congregación de antes, maravillosa, porque antes sí que se servía al Señor, pastor. Antes sí, la iglesia de antes. ¿Cuándo antes? En la imaginación. Porque ni en la Biblia existió esa iglesia. No existió. Que haya habido momentos más lindos que otros, le creo. Pero iglesias ideales nunca. Nunca los ha habido. Aún en la época de la Reforma, que nosotros honramos la memoria de gran número de reformadores, sin embargo, a veces evitamos predicar la parte más negativa y oculta y áspera de algunos reformadores. Porque mucho seguridad de la salvación, pero si no estás de acuerdo con la seguridad de la salvación, y guillotina. Y claro, fue así, en muchos lugares fue así. Uno evita contar la parte negativa, porque siempre hubo una parte negativa. Es que estamos en medio de seres humanos, estamos en un envase corruptible, mis hermanos, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y allí tendremos una iglesia maravillosa. Los sufrimientos en el ministerio, a Pablo le esperaban estas cosas. Ahora dice, yo no hago caso de estas cosas, no nos preocupemos de eso. No nos preocupemos de que un día tuvimos un problema en la iglesia, hermanos. Esa es la mayor inmadurez que se ve en muchas congregaciones. Tuve un problema en la iglesia y sí. Es como decir, pastor, es que hoy salió el sol y eso me ofende, me molesta. ¿Y qué esperaba? Cuando es de día, ¿qué pasa, mi hermana Estefanía? Sale el sol. ¿Donde hay gente vas a tener algún roce, algún problema? Sí, por supuesto, obvio. Pero dice, yo no hago caso de ninguna de estas cosas, no me detengo a pensar en ello, eso no es motivo para que yo me quede, yo prosigo a la meta, va a decir en otra ocasión, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Mis hermanos, así piensa el hombre de Dios, la mujer de Dios. Y no es que sea un optimista ciego. Sabe en quién ha creído, como dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta ese día. ¿Hemos pasado dificultades en 15 años? Sí, por supuesto. ¿Nos quedarán? Sí. Y bueno, vendrán algunas tribulaciones, Sí, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. En Filipenses 1:20 él dice, si por vida o por muerte que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Es decir, puede ser que me quiten la vida, que Cristo sea glorificado. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo. Y no era broma. Nosotros hoy no corremos ese riesgo ni ese peligro, pero en la época de Pablo sí, esto era verdad. O sea, los judíos lo buscaban no para decirle, Pablo, reconsiderá, recapacitá, Pablo. No, lo querían matar. ¿Se acuerda cuando lo tuvieron que descolgar en una canasta allí porque lo querían en la ciudad de Damasco? Y cuando él estuvo preso allí, luego más adelante, dice, hubieron un grupo de hombres que se juramentaron y están en ayuno, diciendo hasta que no lo matemos, no vamos a romper nuestro pacto ni nuestro juramento. Había gente que se había confabulado en serio, lo querían matar, no era broma. Sin embargo, Pablo dice, si por vida o por muerte Cristo sea magnificado en mi cuerpo. ¿Qué convicciones? Hermanos, yo no veo esas convicciones hoy en día en general. No las veo.
No las veo. Y no hablo de la iglesia local, hablo en general. No veo convicciones. Hoy en día estas son nuestras convicciones. Y si no están de acuerdo, bueno, podemos buscar otras. Y se consensúa todo, hermano. La doctrina no se consensúa. Y él quiere acabar la carrera con gozo y su ministerio con gozo. En tercer lugar, la despedida de un ministro tiene que ver con la labor del ministerio. Nos habló del repaso de su ministerio, de los sufrimientos del ministerio o en el ministerio, y ahora la labor en el ministerio. Versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y un comentarista dice, lo más probable es que cuando Pablo dice esto, estoy limpio de la sangre de todos, él tenga en mente el atalaya del libro del profeta Ezequiel. Dice, porque si tú no advirtieres su sangre, derramaré de tu mano. Porque tu deber era advertirles. Tu deber como atalayas era observar el horizonte, y cuando viniera el enemigo tenías que decirle al impío, impío, arrepiéntete. Si no lo hicieres, el impío morirá por su pecado, pero su sangre derramaré de tu mano. Y algunos comentaristas dicen, probablemente Pablo tenía el deber del atalaya en mente. Y él había sido atalaya. Y él dice, ¿estoy qué? Limpio de la sangre de todo. ¿Qué quiere decir? Yo fui atalaya. Cumplí con lo que tenía que hacer. Lo hice. ¿Pudo a alguno haberle gustado, no gustado? No, que Pablo no me gusta. Acuérdense que en Corinto esto le pasó. No, yo lo prefiero a Apolo. No, a mí me parece que Cefa porque era de los apóstoles originales. Y Pablo sufrió mucho desprecio. En las iglesias de Galacia sufrió también mucha problemática, mucha gente que se le puso en contra. Y Pablo los trata duramente a los hermanos de Galacia. Sin embargo, él dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo hice mi deber. Porque yo cumplí con lo que tenía que decir. ¿Qué hizo él? Les anuncié que todo el consejo de Dios. ¿Y esto es lo que tiene que hacer un siervo de Dios? ¿Una mujer de Dios? Esto es lo que tiene que hacer un ministro. Anunciar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. En esta iglesia, mis hermanos, hemos predicado de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? En esta iglesia nadie puede decir, mire, de tal libro no tocaron nada. Sí. En esta iglesia se han predicado de los 66 libros de la Biblia y en este momento estamos predicando libros completos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Es decir, estamos predicando todo el consejo de Dios, lo que salga. Lo que diga el texto, eso está, no lo puedo saltear. Es el capítulo 16, el 16. Tocaba el 17, ahora el 17. No me saltea el 18, predica el 16, diga lo que diga. Y hemos estado anunciando todo el consejo de Dios, el tema que salga. Porque esa es la labor del atalaya. Puede gustar, no gustar. ¿Puede atraer gente o no atraerla? No es problema del atalaya. El problema del atalaya es advertir. Esa es la labor del siervo de Dios. Después, las decisiones que toman las personas son su propia responsabilidad. La labor del atalaya es advertir simplemente. Y para la gloria del Señor, yo puedo decir como pastor de esta iglesia que estos 15 años hemos predicado la palabra del Señor. Se ha predicado aquí. Y desde hace casi 3 años se graba también. O sea que queda como testimonio allí. En el mes de noviembre, si yo mal no recuerdo de este año, el canal de internet IEPI Producciones va a cumplir 3 años. No se graba todas las predicaciones, pero gran número de ellas se graban, se suben, hay mucho material todavía por subir. Es decir, que queda un testimonio para la posteridad. Y en este momento estamos llegando a más de 16.000 reproducciones. Es decir, 16.000 personas han escuchado los mensajes de esta iglesia. Para la gloria del Señor.
Usted dirá, no somos tantos en esta noche. Hay 16.000 que han escuchado las predicaciones de esta congregación. Esa es la labor. Predicar todo el consejo de Dios. Lo que sale, sale. Lo que toca, toca. Él predicó toda la Escritura, como va a decir luego. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es la que te va a perfeccionar. La palabra de Dios es la que te va a capacitar. No es de otra manera. No es de otra manera. Es la palabra de Dios la que te equipa para la vida cristiana. Esta es la labor del ministerio, predicar la palabra. Pablo le va a decir a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Este es el encargo. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia, esto es lo que tiene que hacer un ministro del Señor, predicar la palabra, es lo que hizo Pablo. 3 años con estos hermanos, los 3 años estuvo predicando, dice, de día, de noche, en público, en privado, con lágrimas, sin lágrimas, no importa. Yo les hablé de todo el consejo de Dios, no hubo tema, no hubo libro del cual yo no les predicara. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y nosotros decimos, para la gloria del Señor, hemos predicado aquí de todos los libros de la Biblia y lo seguiremos haciendo para la gloria del Señor. Y en cuarto último lugar, no solamente es el repaso de su ministerio, los sufrimientos del ministerio, la labor del ministerio, sino también los peligros del ministerio. Mire versículo 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. 3 peligros nombra aquí Pablo. Primero, el peligro externo, dice lobos, rapaces. Gente que viene de afuera con malas intenciones, dice Pablo. Dice, después de mi partida vendrán. Dice, no están aquí, pero vendrán. Cuando uno llega a la carta de Judas, dice, ya están. Pablo dijo, vendrán. El Señor dijo, vendrán. Pedro dice, vendrán. Juan dice, vendrán. Judas dice, ya están entre nosotros, los que desde antes habían sido mencionados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y Judas habla y dice, ya están, ya llegaron. Venía la manada caminando. Cuando Pablo escribe esto dice, todavía no están, pero viene en camino la manada de lobos. Cuando llegamos a Judas dice, ya están acá, en medio nuestro, ya llegaron. Ya están en la iglesia, se han infiltrado. Entraron, dice Judas, por la puerta del lado. Han entrado solapadamente, encubiertamente es la palabra que utiliza Reina Valera. Encubiertamente han entrado hombres impíos en la congregación. En la época de Pablo era futuro, en la época de Judas era presente. ¿Hoy qué será? Son los peligros externos. Dice Pablo, le dice a los ancianos, le dice a los pastores, a los ministros, cuiden su casa y el rebaño. 2 cosas para cuidar, la propia casa y el rebaño. Y el Señor guarde nuestras familias, porque nuestras familias también necesitan ser guardadas y protegidas por el Señor. Sin duda, todo siervo de Dios sufre ataques a su propia familia, a su propio hogar, a su propio matrimonio. Y Satanás va a buscar allí.
Pero no solamente allí, va a buscar en la congregación, va a buscar en el rebaño. Por eso dice, miren por ustedes su propia casa, pero miren también por el rebaño. Son dos cosas para prestar atención. El Espíritu Santo les había dado esta tarea de ser obispo, ¿no? Para apacentar la grey del Señor. Ahora, ¿de qué? ¿De qué se tienen que cuidar? Dice allí los lobos rapaces. Mire, en Gálatas 2:4 nos dice, nos habla de falsos hermanos. En Mateo 7:15 nos habla de falsos profetas. En Mateo 24:24 nos habla de falsos ungidos. En 2 Corintios 11:13, falsos apóstoles. Y en 2 de Pedro 2:1, falsos maestros. O sea que usted tiene falsos hermanos, falsos profetas, falsos ungidos, falsos apóstoles, falsos maestros. Todos mezclados. Ya están. Ya llegaron. O la iglesia corre el riesgo de ser invadida por estos sujetos. Por eso dice, miren, son peligros externos. Pero también hay peligros internos, mis hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los que tienen ambición de poder. Se levantan y ¿qué quieren? Quedarse con la iglesia. Llevarse un grupo de gente. Dice del medio de vosotros. Hay peligros externos, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, obreros fraudulentos, falsos maestros. Todo eso puede venir. Pero dice de en medio también, cuidado. Gente con ambición de poder, gente con ambición de cargo, no de servicio. Acuérdense de lo que dijo Pablo. Yo estaba para servir al Señor. Pero cuando una persona tiene esa ambición ya está mostrando la hilacha. Cuidado, esa es la apostasía en medio de la iglesia. La gente que solamente quiere cargo y solamente sirve si tienen cargo. Apostasía se llama eso. La ambición de poder. Primera de Timoteo 4:1. Algunos en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que surge adentro. Y por último, los peligros externos, los lobos rapaces, internos, los ambiciosos de poder. Y el tercer peligro, los peligros personales, la avaricia. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo siempre se preocupó de dejar bien en claro a los corintios en la primera carta, capítulo 9, dice, yo no quiero que nadie vaya a pensar que yo estoy acá por dinero. Nadie desvanezca esta mi gloria. Yo predicando el evangelio gratuitamente, porque a eso me llamó el Señor. Y acá vuelve a repetir el mismo asunto. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla de aquellos que, siguiendo la avaricia y el amor al dinero, el cual es la raíz de todos los males, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice Pablo allí. Así que el hombre de Dios se abstiene de estas cosas. Que todos necesitamos, sin duda. Que los hermanos deberían acordarse de sus pastores, sin duda, es bíblico. Pero no estamos aquí para que se acuerden, ni estamos aquí para reclamar. Porque nuestro deber es presentar el evangelio de la gracia de Dios gratuitamente. Para que las almas sean salvadas y para el cuerpo de Cristo sea edificado. Y Pablo termina con unas palabras en el versículo 32. Pablo dice, yo me voy. Los hombres pasan, la obra queda. Pero en definitiva, ¿quién será a cargo de esta obra? Es la preocupación de Pablo. Léalo conmigo, versículo 32 para terminar. ¿Lo encontró? Versículo 32.
Léalo conmigo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién le encomendamos la obra del Señor? A Dios mismo y a la palabra de su gracia. Es la palabra la que tiene poder para seguir edificando esta obra. Es la palabra de Dios la que tiene poder para edificar aquella obra. Es la palabra de Dios la que tiene poder para seguir edificando lo que se ha comenzado, para la gloria del Señor. Hermanos, que la palabra de Dios siga siendo el centro de su vida personal, de esta iglesia, de este ministerio, porque la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia entre los santificados. Gloria al nombre del Señor.